Vamos a liquidar tu libro en 6 minutos, Álvaro. No, pero es una herramienta, parece, por cómo lo planteas, una herramienta para combatir otros conflictos, y uno de ellos podría ser el acoso escolar. A ver, parte de lo que está ahí escrito es una de las vivencias que tuve en colegios ahí en Madrid, justamente con el tema del bullying, ¿viste? Estaba mirando acá en internet que en los últimos 3 años en España había una tendencia un 20% del crecimiento del acoso escolar. En Madrid ha aumentado en los últimos 3 años un 9%, acá un 4%, en Andalucía un 11%, ¿viste? O sea, que hay una tendencia, ¿no? Y eso hay que comenzar a curiosamente, además, eso en el tiempo en el que más se habla de esto y en el que supuestamente más se combate, ¿no? Supuestamente, porque sigue creciendo. Sí, algunas escrituras antiguas hablan de que cuando la mente se enfoca en el problema aumenta. Hay que pensar un poquito en eso también. En las artes marciales siempre hay una técnica que es saltar arriba de la espada, ¿no? Todo referente a este concepto de cuanto más nos focalizamos, no es ignorarlo, hay que entender bien el concepto, pero cuanto más nos obsesionamos, más agravamos el problema. En las artes marciales se entiende muy fácil esto. Hay una técnica que es saltar por arriba de la espada, ¿no? Pero claro, al alumno, al chaval, no se le pone la espada de primera. Primero se le enseña la técnica, luego se le pone un obstáculo, un palito, cualquier cosita, después se pone el cuerpo de un compañero, ¿no? Hasta que prácticamente el salto lo hace olímpico, ¿no? O sea, sabe saltar, la distancia correcta, el salto correcto, todo correcto. Pues ahí viene el profesor, saca la espada con el filo y se lo pone ahí. Y le dice, bueno, salta la espada. Y él ahí se bloquea. Ahora, claro. Y entonces yo le pregunto, le digo, ¿y por qué te bloqueas? Y me dice, porque tienes la espada. Digo, pero usemos el sentido común. Tú no estabas haciendo el salto bien. ¿De 10 saltos no lo haces los 10 perfectos? Sí. ¿Cuál sería la diferencia? Es que si fallo, me clavo la espada. Digo, el problema es que tú te estás enfocando en el problema, no en la solución. Es ser un poquito previsor. En la prudencia, vamos. Pero si tú de 10 movimientos, los 10 movimientos los haces perfecto, porque sabes, estás confiada. No, hay una frase en el Aikido que dice, a donde va la cabeza va el cuerpo. A donde va la mente va a ir todas tus direcciones. Entonces, el arte de la guerra también dice, sopesa la situación, luego actúa. Prepárate para la guerra. No para huir, sino para estar preparado para vencerla, pero después tienes que arrojarte. O sea, el objetivo es que sabemos que tenemos un problema. La idea es que tenemos un problema, ya lo reconocimos, ya sabemos dónde estás, cómo se mueve, dónde son los factores. Ahora no hay que seguir hablando de él, hay que actuar, hay que proceder para sortear esa espada. Supuestamente lo estamos haciendo, se habla de protocolos de actuación, de protocolos de denuncia. Sí, se habla. Pero él habla más de los niños, tú hablas del entorno. De los colegios, de los padres, de los docentes, creo que tú lo enfocas a la propia criatura. Por supuesto. A que el chaval o la chavala se defienda. Exacto. O haga esto del salto de la espada por sí mismo, ¿no? Exacto, porque es mi visión particular, ¿no? O sea, los problemas siempre van a estar, ¿entendés? Yo no puedo cambiarte a ti tu forma de pensar, pero sí puedo hacer que tú desistas de proceder de esa forma conmigo. ¿Entendés? Yo tengo el control sobre mis decisiones, mis acciones, bien, y mis protocolos. Y conozco, bien, tus instintos básicos. Si a ti te genera placer algo, vas a acercarte. Si te genera dolor, vas a rechazarme. Entonces, esto es muy sencillo. Yo a los niños les explico lo que es la actitud. La actitud no es solamente que tú te sientas bien contigo mismo. Es que él entienda que tú te sientes bien contigo mismo. La actitud no es que tú te sientas seguro y te digas, no, porque yo sé que me siento bien, yo me quiero todo, pero los demás no me respetan. La actitud es que los demás entiendan que tú te sientes bien como eres. Que tú te mueves como eres. Yo pensaba que eso se notaba, es decir, que si no está a gustito, pues se nota. Si está seguro... Pero, o hay que irlo contando, hacerlo saber. Por supuesto. Sí, un poquito de postureo, entonces. Por supuesto. ¿En serio me lo dices? Te lo digo en serio, seguro. En las artes marciales existen el aprendizaje de las actitudes. O sea, yo me voy a China mañana,
bueno, yo porque tengo un aprendizaje de las culturas podría reconocerlo, pero alguien que no ha estado en una cultura, me voy a Arabia, ¿no? Y entro a leerle los rasgos, su forma de moverse, lo que sea. Y yo capaz que interpreto que tiene una actitud agresiva hacia mí, o quizás interpreto que tiene una actitud muy pasiva hacia mí. ¿Entendés? Porque la actitud es cuestión de lenguaje también, de lo que yo interpreto de lo que tú me estás diciendo. Entonces yo tengo mi responsabilidad de hacerte saber a ti que yo me siento seguro conmigo mismo y que tú no tienes cómo pasarte por esto. Bueno, el arte de crecer es el libro. Hablaremos de esto con más calma. Oye, también. Y cuando nos hables de esto, te traes a algunos de los chavales a los que entrenas. Porque ya me he quedado con ganas de saber de ellos también. Está en Villafranca, habría que pedirle que venga. Vamos. Maiko, Teresa, Álvaro, muchísimas gracias a los tres. Bienvenidos. Aquí es donde conectamos con el arte de crecer, ese libro que decíamos que daba pendiente la semana pasada, ¿verdad, Álvaro? Cómo aprender a resolver conflictos. Bueno, este es uno de esos conflictos, ¿no? El de sentir una dependencia de una herramienta que en teoría es para ayudarte y que se puede convertir en un obstáculo para poder estudiar más, relacionarte con tus amigos o meterte en líos, ¿no? Y terminar acosando a alguna persona. Sí, a ver, la cuestión de los problemas, desde mi perspectiva, es cuando tú haces algo y no es funcional al entorno en el cual te estás moviendo. ¿Ejemplo? Lo del bullying, ¿no? No es funcional. ¿Por qué? Porque genera una dicotomía, genera un roce entre la comunicación de las personas, ¿entendés? Por ejemplo, basándonos en el tema de la Internet, ¿no? Venga. Uno de los problemas que tiene la Internet es que disminuye la capacidad de comunicación. ¿Entendés? ¿Qué pasa? Yo también me comunico por Internet. Y a veces con mis amigos, cuando hablamos, cuando estamos, mirá, hasta yo lo digo, cuando hablamos, ¿no? Yo le digo, me dice, porque tú me estás hablando, y yo le digo, yo no te estoy hablando, yo te estoy transmitiendo dígitos, te estoy transmitiendo dígitos, caracteres, pero no te estoy hablando. Riéndome, ¿entendés? Ironizando, porque yo también me tengo que reforzar esa idea. Porque comunicarme con una persona es más que transmitir ciertos caracteres digitales. Bueno, es que la gente más jovencita tampoco escribe mucho. De hecho, podríamos incorporar, si queréis, a Hilario, que tiene 17 años. Buenos y a mí, claro, cuando es la gente joven, hacéis videoconexiones, o sea, os veis. Os veis y nos tocáis, pero os estáis viendo. Sería algo más externo, menos personal, pero también es una gran comunicación con gente lejana a ti, que no puedas comunicarte sobre la distancia. Claro, pero es verdad que hablamos muchas veces de ese lugar común del tema de la falta de comunicación en los tiempos de la comunicación, ¿no? Es una frase que ya se ha acuñado. Mira, lo de hay menos comunicación que nunca en el tiempo donde supuestamente hay más comunicación que nunca. Mira, yo tampoco creo que sea así. El tema es así, a ver. Yo también utilizo... voy a tomar una frase de uno de mis maestros, ¿bien? Todo lo que tú tienes, recuerda que es una herramienta. Y las herramientas se pueden soltar. El momento que tú te aferres a esa herramienta porque piensas que es lo que te va a salvar la vida, eso es lo que te va a matar. Refiriéndose justamente a la katana, al bono, no sé qué, ¿no? Mostraba esto, decía, esto es una herramienta. No es lo que te va a salvar. Lo que te va a salvar es tu habilidad de manejar eso. ¿No? Entonces, en ese punto, yo lo que veo es esa tendencia a aferrarse a eso porque piensa que esa es la forma de moverse, de comunicarse. Yo lo uso porque tengo a mi familia a 10.000 kilómetros. Claro, bueno, y el postureo, ¿no? Que hacer pensar a los demás que toda nuestra vida es... que estamos siempre tan contentos, claro, como cuando aparecemos por ahí. Pero como te digo, ¿entendés? Sí. ¿Qué pasa? No... Yo cuando veo a mis padres, que los conozco, ¿entendés? Porque a mis hermanos, todos, por más que tenemos la comunicación visual, pierdo un montón de cosas, sus rasgos, detalles, ¿entendés? Si se corre la cámara no veo ciertas cosas, ¿entendés? Pierdo la esencia, los olores, el clima que está dentro de mi casa, ¿entendés? No es comunicación. La comunicación parte de todos los sentidos que se transmiten a tu cerebro y ahí tú con tu experiencia haces una interpretación de la realidad. Pero cuanto más restringida está tus sensaciones, tus sentidos, cuanto más restringido estás, las interpretaciones que haces con tu mente van a ser cada vez más erróneas. ¿Celedonio?
Bien, a mí me parece muy interesante la aportación que estás haciendo. Quería de alguna manera un poco situar de manera muy general un dato que sí que lo miré hace tiempo y que es así de claro. Tú pones en Google en un momento determinado cosas buenas de Internet y cosas malas de Internet, y la diferencia en información, en páginas que te sale relacionada con ello, es de las cosas buenas 19 millones y de las cosas malas 5,5 millones. O sea que hay muchas más cosas que aportan cosas buenas. Dices, bueno, esto a lo mejor es que está mezclando cosas. Bueno, pones cosas positivas de Internet y cosas negativas de Internet y la cosa se ajusta bastante, pero siempre son más las cosas buenas de Internet. Los usos que hagamos. Por cierto, imaginemos... Con lo cual tenemos una valoración general seguramente que positiva, que también tendremos que hablar de ella. Hablábamos de las herramientas. Álvaro, tú nos contabas que en tu libro tenemos una herramienta para que si los chavales tienen un problema, un conflicto, mal de amores, acoso, adicción a una droga, a un móvil, imaginemos que es este caso. Sí. Pues tú intentas darles las herramientas a sus profes, a sus padres y a ellos mismos para que ellos mismos resuelvan este problema. Exacto. Aplicación práctica, ¿cómo lo haríamos? Porque tú hablas de 5 principios de las artes marciales, que si observar, evaluar, atinar, prevenir, pero aplicado a esto, ¿cómo sería? Bueno, tenemos que entender una cosa. Siempre tenés que ver el grado de autodeterminación que tiene la persona. ¿Bien? Si la persona tiene un grado de autodeterminación adecuado, yo se lo transmito directamente a esa persona para que lo empiece a trabajar. Si el grado de autodeterminación de esa persona está muy debilitado por muchos factores, como puede ser la autoestima, ¿entendés? Circunstancias sociales que no le permite, ¿no? Ahí es cuando tiene que venir la contención desde afuera. Pero eso no quita que el primer paso se tenga que dar, que es el trabajo de observación. Que él se dé cuenta de que, o ella, que tiene ahí un enganche con la maquinita. Él o el entorno. Vale. ¿No? Estamos hablando de que si la persona tiene una autorregulación suficiente, bien, que tiene que conocer el principio de observación y cómo aplicárselo. Pero si esa persona está sucumbida por las circunstancias, por su autoestima, por lo que sea, el mismo entorno tiene que saber el paso de observación. Tiene que saber cómo aplicarlo. ¿Por qué? Porque la observación te permite la identificación del problema. Observar es recopilar los datos adecuados para que te dé un panorama lo más acertado posible de lo que está pasando. Y Sergio, que no que te quedes con una idea errónea de lo que está pasando. ¿Tus chicos, Sergio, los chavales con los que tú trabajas, se dan cuenta de eso? La verdad que... De esta parte de... ¿Ellos o el entorno? Suele surgir más por el entorno, es decir, si tú estás inmerso en cualquier proceso y sobre todo cuando hablamos de bien de acoso escolar o bien de ciberacoso, muchas veces la víctima, aunque sí es conocedora de su situación, pero quizás no la exterioriza. Entonces, en este sentido sí me parece muy interesante la aportación que se hace sobre la observación, porque en este caso el entorno tiene, que yo lo entendería como los observadores, bien observadores en clase o bien como familia, son los que tienen la verdadera llave para abrir esa situación y poderla trabajar. Y respecto a los chicos, sí es cierto que tienen una baja percepción del riesgo y en muchas ocasiones no son conscientes de que están bien siendo acosados o que ellos mismos están siendo los agresores o las agresoras. ¿Es la fase que más cuesta, Hilario? ¿La de observar o hay otras que te parezcan ese método que decíamos? Observar, evaluar, atinar, prevenir. Pues sí, la parte que más difícil para mí puede ser observar, ya que es la parte que más necesita una atención y no sé nada más. ¿El resto es más fácil? Hombre, menos constancia o atención sí creo que se necesita. Nos ha hablado mucho aquí Álvaro, bueno, ya decimos que te acompaña, pero él hace más tiempo que está haciendo el camino, no es maestro, no es alumno, pero nos habla mucho de esa formación personal, tanto física como espiritual, en lo referente a las artes marciales y a la construcción de la personalidad. Cuéntanos tú, porque le hemos escuchado a él hablar de ese asunto, pero cuéntanos tú cómo lo trabajas. Sí, nosotros empezamos primero con la parte física y luego cuando ya llevamos un tiempo, al final siempre filosofamos un poco y meditamos y... Primero empezáis por la parte deportiva, estrictamente deportiva, ¿no? El desgaste físico, luego el desarrollo personal sobre hablar sobre cómo entender la vida desde la parte oriental. Ya. Marco, ¿te hubiera gustado de chaval haber participado en algo así?
Pues en experiencias de este tipo, ¿no? La verdad es que sí, porque me llama mucho la atención, o sea, la comunión entre, a mí yo no sé, que lo que me ha quedado estupefacto es la comunión entre el arte marcial con el bullying, ¿no? Es como... Con cualquier conflicto, ¿no? Con resolver cualquier conflicto. Y si me permitís, puedo leer un fragmento que me llamó muchísimo la atención cuando leí el libro de Álvaro. Venga, vamos. Álvaro, mira, a ver. Es muy cortito, dice en la página 29, pone, le pregunté, ¿qué estás haciendo tú cuando los atacantes vienen a agredirte? Respondió, siempre vienen por la espalda, cuando estoy con mis amigos o jugando solo. Me parece que el problema lo tiene el atacante, porque cuando tú pegas a alguien por la espalda es que algo tienes que ocultar. Celedonio, ¿tú esto lo habrás visto en el aula? Porque a vosotros se os escapaba esto. Yo de veces que pensaba, hay un ángulo muerto que mi profe no ve, pero no sé. No es fácil, pero bueno, hay una serie de indicadores que sí que están muy claros y que hay que tenerlos y no hay que pasar nunca sobre ellos. Con lo que planteabas de la observación, un caso que se da bastante y que a mí se me ha dado, bueno, pues en varias ocasiones, un chico que baja las notas, que empieza a tener unas notas, bueno, pues que no son las que normalmente tenía. A partir de ahí, bueno, pues le llamas, hablas con él y tal, y empiezas a descubrir que realmente este chico, como otros muchos, se duerme muy tarde y se dedica, bueno, pues a utilizar el móvil y no controla el tiempo que está con él. Llega cansado, no estudia, lógicamente, bueno, pues no está en condiciones de ir a clase de la mejor forma posible. A partir de ahí llamas a la madre, ves que la madre no sabe nada de esto, o sea que no controla realmente el tiempo que el chico está dedicando a unas cosas o a otras, ¿no? Y a partir de ahí tiene que empezar un proceso, bueno, pues de educación todos juntos, ¿no? Y la frase que podíamos un poco cerrar esto, y que yo tengo un poco escrita, es cuando lo dice a los padres, vamos a ver, la responsabilidad como madre tuya, ¿cuál es? Y normalmente todo el mundo dice, hombre, pues principalmente cuidarlos, ¿no? Que estén bien. Pues la respuesta es así de sencilla. Lo mismo hay que hacer en Internet. Tenemos que cuidarlos también de ello. Porque no, la gente no lo tiene en cuenta. Se entrega un móvil, se entrega una pantalla, se entrega una tablet, pero se piensa, bueno, pues que eso no hay que cuidarlo. Y sí que hay que cuidarlo. En fin, Sergio Pérez Antequera, ¿te ha gustado esta primera experiencia en la radio? Desde luego que sí, espero poder venir y repetir. Os venís Teresa y tú, no hay que elegir. Claro, aquí no, esto no es un club cerrado, ¿eh? Podemos venir los dos y va a ser mucho más enriquecedor seguramente. Un beso, Sergio, gracias. Igualmente, muchas gracias a vosotros. Gracias a todos. Hilario, también si te apetece volver, solamente tienes que hacer toc toc en la puerta de Álvaro. Álvaro, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y nada, los invito a todos a conectarse con la parte oriental, que realmente tiene muchísima cultura milenaria que nos va a servir a las occidentales.